Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar del año. Estamos súper contentos y hoy hablaremos sobre los entrañables lagos del bosque de Chapultepec. Estos cuerpos de agua han sido el escenario de millones de historias importantes en la vida de muchas personas, aunque también ahí ocurre todo un mundo de vida y cumplen con una gran función de regulación de temperatura. Y bueno, este webinar lo impartirá el doctor Javier Alcocer Durán. Él es profesor titular definitivo, Grupo de Investigación Limnología Tropical en FES Iztacala, de la UNAM. También tiene un doctorado en Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y una maestría en Ciencias del Mar. También es licenciado en Biología también por la UNAM y ha publicado más de 250 artículos en revistas nacionales e internacionales especializadas. También ha publicado 2 libros internacionales, más de 10 libros nacionales especializados y ha participado en programas de televisión, radio y revistas como Muy Interesante en una labor de divulgación. Nosotros somos el Fideicomiso Probosque de Chapultepec. Somos un organismo que trabaja desde hace 17 años en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. Y hoy estamos aquí en representación de nuestra directora Lilia Jagua y de su equipo. Les recordamos que es importante que apaguen sus micrófonos y cámaras y recuerden que si tienen alguna pregunta pueden escribirla en el chat tanto de Facebook como de Zoom y ya con esto los dejamos con el doctor Alcocer y este interesante tema. Bienvenido y gracias, doctor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El día de hoy les agradezco mucho su presencia y me gustaría darles una pequeña paseada. Vamos a ir desde el tema muy general de humedales, pasaremos a lo que serían los lagos urbanos para finalmente llegar a nuestros entrañables lagos de Chapultepec. Aquí al frente tienen ustedes mis correos electrónicos. Con todo gusto, cualquier duda o pregunta me la pueden hacer llegar por esta vía. Me daría muchísimo gusto contestárselas. Muy bien. Pues hace un poquito más de 2 semanas tuvimos la celebración del Día Mundial de los Humedales. Por lo tanto, no creo que sea apropiado ahorita meternos de fondo a esto, porque bueno, seguramente la mayoría de ustedes tuvieron la oportunidad de ver una gran cantidad de estos videos, pláticas, etcétera, sobre los humedales en general. Pero sí me gustaría simplemente recordar, digamos que formalmente los humedales incluyen toda una variedad de hábitats muy diversos, ¿sí? Pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos, lagos, incluso en las áreas costeras, las marismas, manglares, praderas de pastos marinos, e incluso en el mar, zonas que tienen baja profundidad. Y así como estos naturales, también tenemos otro grupo muy importante de humedales artificiales, como pueden ser estanques de tratamiento o incluso los embalses. Pero digamos que en palabras muy simples, en realidad un humedal es un sitio de la tierra en el cual se cubre por un tiempo estacional definido o permanentemente con agua y se establece toda una comunidad de organismos que lo habitan. Entonces, un tipo muy particular de estos humedales es lo que conocemos ahora como lagos urbanos. Los lagos urbanos son muy interesantes. En realidad, en estos son cuerpos acuáticos cuya principal afectación proviene de la actividad humana y están rodeadas por una cuenca de drenaje o cuenca de captación básicamente urbana, cuando la mayoría de los cuerpos acuáticos naturales, pues lo que predomina es las características de los suelos, la geología, las actividades que se llevan a cabo. No, en este caso es muy importante porque es todo el desarrollo humano en las grandes urbes las que influye sobre cómo se comportan estos lagos urbanos. De hecho, actualmente ya son parte esencial de todas las ciudades o de la mayoría de las ciudades importantes y se vinculan muy fuertemente, muy estrechamente con el tejido social de la ciudad y dan una gran cantidad de beneficios a la ciudad, como pueden favorecer también el suministro de agua potable, pueden tener una relevancia estética, historia, cultural,
etcétera. Y hoy en día, quizá más personas estén familiarizados con los lagos urbanos que con los lagos naturales que no están situados en sitios urbanos. Yo estoy casi seguro que la mayoría de las personas que se encuentran en el webinario conocen mucho mejor los lagos de Chapultepec o han oído hablar de ellos o los han visitado y en cambio desconocen o nunca han paseado al lago de Chapala o al lago de Pátzcuaro. Entonces esto nos da una idea muy clara de cómo los lagos urbanos se han venido familiarizando, se han venido imbuyendo en la vida diaria de la población humana que ahora está fuertemente asentada en zonas urbanas. Pues bien, un ejemplo muy claro y muy icónico puede ser el famoso Central Park en Nueva York, este gran parque muy conocido, en el cual podemos encontrar 6 cuerpos acuáticos. Y de hecho, es una zona muy reconocida, es una zona muy atractiva, y basta ver cuál es el impacto que se tiene sobre el beneficio, sobre lo que representa para el desarrollo de los pobladores de las ciudades, simplemente cuando ustedes ven el costo que tienen todas los edificios que están alrededor de esta zona. Se han subido al cielo. ¿Por qué? Porque este sitio es un sitio muy atractivo. Y esta es una de las labores tan importantes que tienen los parques urbanos y, por supuesto, dentro de ellos, los cuerpos acuáticos urbanos. Muy bien. Pero, ¿cuál es la relevancia que representan estos cuerpos acuáticos? En general suelen ser pequeños y poco profundos y contribuyen fuertemente a aumentar la calidad de vida de la metrópoli. Por supuesto que a todo el mundo nos gusta más estar rodeados de una zona arbolada y tener un cuerpo acuático a la vista que solamente estar viendo edificios o casas a nuestro alrededor. Pero en realidad no solo sirven para eso. Muchos de ellos sirven como almacenes de agua de lluvia. Algunos de ellos que son muy importantes se usan como sitios en los cuales cuando viene lluvias torrenciales se descarga el agua en estos lagos y ahí se mantiene para evitar inundaciones. Y por supuesto, como lo dijeron a la entrada, son importantes zonas que permiten regular el clima dentro de la ciudad. Las ciudades tienden con el desarrollo tan fuerte de concreto y la ausencia de vegetación a ser islas de calor, a ser mucho más calientes. Y estos espacios permiten que esta temperatura disminuya. O sea, sí sirven como un regulador climático. Y finalmente, se han convertido ahora, hoy en día, en sitios donde se llevan a cabo actividades recreativas y educativas. O sea, que es una función que ha tomado tal fuerza que se ha convertido quizá en la número 1 hoy en día. Pero bueno, vámonos a nuestro sitio que nos compete, nuestro sitio muy conocido, el bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec, desde tiempos inmemoriales, ha estado, pero en la historia de los mexicanos. En este caso podemos ver claramente una zona mucho más arbolada, más verde, hacia la parte superior derecha, que es la primera sección del bosque, la más antigua, y en la cual se ubica el Lago Viejo de Chapultepec, también conocido como el Gran Lago de Chapultepec, o para muchos se conoce como dos lagos. El lago menor de la primera sección, en la porción sur, en la de abajo más pequeña, o el lago mayor de la primera sección, que es la parte que está hacia el norte, hacia arriba de nuestra diapositiva. Y después encontramos una segunda parte, la segunda sección del bosque, en el cual también podemos ubicar el lago mayor, que es el más grande de los acuáticos, y el lago menor. Entonces hay 3 lagos de Chapultepec, 1 en la primera sección y 2 en la segunda sección. Muy bien. Debemos estar muy orgullosos porque en el 2019 se otorgó al bosque de Chapultepec una medalla de oro en la International Large Urban Parks Award, sí, que otorga el World Urban Parks. Y bueno, es un reconocimiento muy importante a nivel mundial.
y más considerando que este parque representa más de la mitad de las áreas verdes que tenemos en la Ciudad de México. Es decir, es de una magnitud muy importante. Pero bueno, esto no es nuevo. Esto tiene ya una larga trayectoria histórica. El bosque es muy importante, pero sus recursos acuáticos quizá lo sean más. Han sido realmente relevantes a lo largo de la historia de la gran capital. En un inicio, cuando Tenochtitlán estaba ubicada en una isla, aunque rodeada de un lago, esta calidad del agua del lago que rodeaba no era precisamente la mejor y por lo tanto hubo que abastecerse de agua limpia, de agua que pudiera beberse y por lo tanto se construyó un acueducto que llevaba agua de los manantiales de Chapultepec hacia esta isla. Tan importante jugaba este papel, este acueducto, que cuando fue la caída de Tenochtitlán, fue en gran medida debido a que los españoles rompieron este acueducto, evitando que el agua llegara a la isla. Y eso, bueno, pues es muy complicado de poder sostener un sitio cuando no se tiene agua disponible. Pues bueno, un poco después, entre los 1500 y 1800, durante el virreinato, ya se habían percatado que pues, la gente le gustaba mucho ir al bosque, hacían actividades alrededor de esta zona y los manantiales eran muy atractivos y por lo tanto comenzaron a contaminarlos. Había basura y demás, de tal manera que se decidió cercarlos para protegerlos. Sin embargo, ya hay algunas notas que nos hablan de que los caudales habían comenzado a disminuir. Para 1870, una de las 3 emblemáticas albercas que existían en el bosque se secó totalmente y las otras 2 disminuyeron fuertemente su nivel. Hacia fines del siglo XIX, los manantiales, aunque más reducidos, siguen siendo una fuente muy importante de abasto de agua para la Ciudad de México. Siendo 1903 y 1911, bajo el mandato de don Porfirio Díaz, donde se manda embellecer y restaurar el bosque de Chapultepec. Y dentro de las actividades que se hacen, se manda a arreglar también el lago viejo de la primera sección o el gran lago de Chapultepec, como se conocía en aquel momento. Aquí hay dudas al respecto. Hay quien dice que existía un lago como estas albercas que se manejaban, que solamente se arregló, se mandó adecuar, digamos, a las características que requería don Porfirio, o hay quien dice que de plano no, que se construyó totalmente, se hizo este lago. No hay un acuerdo al respecto. Sin embargo, pues bueno, tenemos cierta evidencia fotográfica e histórica que nos habla de que en la zona pues sí existieron estos depósitos de agua. Incluso aquí tenemos el famoso jacuzzi o baño de Moctezuma, los que fue reconstruido como parte del recordatorio histórico de la relevancia del sitio. Y esta fotografía que me parece fabulosa, que nos habla sobre los trabajos de perfeccionamiento del Gran Lago de Chapultepec. Fíjense, es de perfeccionamiento, no dice de construcción del lago, de perfeccionamiento, que lo que a mí me da una idea es que efectivamente existía algo, un cuerpo acuático base sobre el cual se hicieron modificaciones. Muy bien. Bueno, pues la historia sigue, la urbe sigue creciendo y por lo tanto, pues la demanda de agua va creciendo y los manantiales siguen decreciendo, de tal manera que para la alimentación original de este lago, que era los manantiales, pues hay que auxiliarla a través de llevar aguas de un río, el río Hondo. Estos ríos, bueno, pues alimentaban originalmente también el lago Viejo, pero resulta que a eso del 35, 36, pues el famoso río Hondo comienza a dar muestras de estar contaminado, porque pues ahora sí que en su cauce, aguas arriba, pues la gente se asienta, tomaba agua, vertía residuos, y entonces el agua que llegaba al lago Viejo en ese entonces comienza a tener una mala calidad. Para el 55, pues de plano ya no hubo manantiales, ya bajó el nivel freático de la zona, se secaron los manantiales totalmente de Chapultepec, por lo tanto, pues viene la disyuntiva de qué hacer si el suministro de agua del río Hondo es tan malo que se decide
construir una planta de tratamiento de aguas residuales de Chapultepec. Entre 1956 y 1958 se hace la construcción. Aquí ven ustedes una foto de esa planta de tratamiento que tiene 60 años de haberse construido y sigue funcionando, ¿ok? Entonces, la idea era tratar aguas residuales que se colectaban a través del drenaje, del pluvial y doméstico, tratarlos y con esa agua se comienza a alimentar al lago Viejo. Muy bien. Unos añitos después, entre 60 y 64, en la segunda sección de Chapultepec se decide la construcción de dos lagos, el lago Mayor y el lago Menor. Es una zona de minas de arena, lo cual permitió con cierta facilidad excavar los lagos, pero asimismo pues, nos revela la fragilidad del sustrato que existe en esa zona. Y para alimentarlos también se utiliza el efluente de esta planta de tratamiento, estas aguas tratadas, también se utilizan para alimentar el lago Mayor y el lago Menor de la segunda sección de Chapultepec. Bueno, pues las quejas constantes de los usuarios acerca de la calidad del agua de los lagos, pues llevan que para 2016 se anuncie la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí? De hecho, pues, bueno, con 60 años de funcionamiento, pues cualquier planta ya de un diseño viejo, que era bueno hace 60 años, pero pues ya ha cambiado mucho el conocimiento que se tiene sobre estos y pues 60 años de funcionamiento, pues ya no tiene la misma eficiencia. Entonces, bueno, se decide que hay que poner una nueva planta de tratamiento. Ahora, la incógnita es, bueno, se sabe que que se construyó, pero no se echaba a andar. No desconozco qué es lo que ha pasado en forma reciente, pero bueno, pues de hecho, los lagos se siguen alimentando del efluente de la planta vieja de tratamiento de aguas residuales de Chapultepec. Pero los lagos siempre nos han acompañado, siempre han sido fieles receptores de los visitantes de la capital. Es una zona de recreación muy importante, muy atractiva y entre esos, pues por supuesto que destacan los lagos. Es un atractivo natural, al ser humano tiene una vinculación natural con el agua y pues qué mejor que el que tengan ustedes cuerpos acuáticos de este estilo cerca de ustedes, cerca de donde habitan. En cualquier capital del mundo, la presencia de un río, de un lago, siempre es algo muy deseable, muy atractivo. Entonces, bueno, pues aquí en la capital no nos podemos quejar. Aquí están nuestros lagos de Chapultepec, que desde tiempos inmemoriales han sido destino de la recreación de muchos mexicanos. Aquí vemos unas fotos antiguas del lago viejo de Chapultepec. Déjenme presentarlos un poco más de cerca. Aquí vemos unos acercamientos a mano izquierda del lago viejo de la primera sección y a mano derecha están los dos lagos, el lago Mayor y el lago Menor de la segunda sección. Por favor, pongan atención a algo muy importante que es el color que tienen estos lagos. O sea, es un verde intenso, muy brillante, que tiene mucho tiempo de mantener esta coloración. Incluso es muy interesante, vean el lago Mayor en la parte norte, ese pequeño como cabecita, la parte más pequeña, tiene un color más oscuro que el resto, la parte más grande, la del sur del lago. ¿Sí? Esta está dividida, de hecho está prácticamente separada esta parte pequeña del norte de la parte sur. ¿Sí? Se dice que en gran medida esta separación se hizo porque, no sé si recordarán, pero ya en varias ocasiones se ha fracturado el basamento de este lago y se ha vaciado en un santiamén, en una noche se ha ido. Y bueno, pues yo me acuerdo que las primeras veces que pasó, pues en las grietas que se hicieron, se fueron hasta los patos y varias lanchas se fueron por ahí. De tal manera que la zona más frágil es esta del norte y entonces se habla que se construyó esta pequeña dique de separación para que en el caso de que se volviera a fracturar, solo fuera esta parte norte la que sufriera el impacto de la pérdida de agua. Muy bien. El lago viejo, el lago de la primera sección, también se maneja como dos, en realidad
no está separado, está unido. Por debajo de ese puente que lo cruza de izquierda a derecha, hay unos túneles, hay unas aperturas que permiten circular. Actualmente no está abierto al público, por lo tanto no pueden ustedes cruzar a la parte sur, pero sí es una apertura que permite que tengan ustedes una mayor comunicación de agua entre ambas zonas de este lago. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes que platicamos que la mayoría de los lagos urbanos eran pequeños? Bueno, aquí tenemos una idea del tamaño de estos lagos. Fíjense, o sea, miden entre 400 por 200 metros, el viejo y el mayor, y como la mitad, entre 250 y 150, el menor. Las superficies son alrededor de 60,000 metros cuadrados, el lago viejo y el mayor, y el menor es la mitad, casi 30,000. Su perímetro, si lo quieren recorrer para ir a correr, a dar la vuelta, caminando, lo que sea, son de casi 2 kilómetros el viejo y el mayor, y de 1 kilómetro el menor. La profundidad en los tres, la máxima, es de 1 metro, o sea, es realmente muy poco profundo. Y sus volúmenes andan alrededor de 50,000 metros cúbicos el viejo, 60,000 el lago mayor, y poquito más de 25,000 el lago menor. O sea, son lagos que realmente son característicos, son típicos lagos urbanos, como decíamos, someros y de dimensiones pequeñas, pero no por ello menos importante. En realidad, nos han ayudado muchísimo y nos han acompañado en muchas de las actividades que desarrollamos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Sí, puede ser ir a caminar simplemente, puede ser ir a correr, mucha gente corre alrededor de estos lagos, puede ser llevar a pasear a los niños en la bicicleta, en el triciclo, los patines, a llevar a pasear a las mascotas. El simple hecho de sentarse a observar el paisaje es algo que atrae muchísimo, incluso lo disfrutan muchísimo las mascotas, a los perros les encanta meterse en los lagos. También para ellos es una actividad recreativa muy interesante. Pero sin lugar a dudas, la que más atractivo tiene es justo esta, el remo. A través del tiempo se ha cambiado el tipo de embarcaciones, se ha hecho cada vez de remos, luego de pedales, hasta lo de los cisnes para que se vieran muy bonitos, etcétera, etcétera. Pero siempre ha estado presente pues digamos que diversión de cuando uno es adolescente. Yo me acuerdo cuando iba de más chico, me iba de pinta a Chapultepec, era un sitio clásico para irse de pinta, irse a Chapultepec a remar, y por supuesto que siempre se enfrentaba uno en las guerritas. Y pues con cierta frecuencia en estas guerras que se hacían de lancha a lancha, aventándose con los remos el agua, pues no faltaba quien se caía al agua. Pero no todas las actividades son directamente allí en el agua. También encontramos otras actividades muy interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, la puesta en escena del Lago de los Cisnes, muy adecuada en la parte sur del Lago Viejo, en lo que es el lago menor de la primera sección, donde se monta, bueno, se montaba, ahora con la pandemia ya no hacemos nada, pero bueno, la representación del Lago de los Cisnes, o bien a manera del antiguo autocinema que nuestros papás y seguramente muchos de ustedes, sus abuelos, hacían, que era ver una película llevando el carro hacia ese lugar. En este caso está el lanchacinema, donde uno se sube en su lancha y le proyectan a uno una película. Qué divertido. Eso, la verdad es que son ideas brillantes y que sirven para sacarle jugo a estos lagos urbanos. Quisiera darles algunos datos interesantes que yo creo que pocos de ustedes conocen y nosotros averiguamos a través de hacer unas encuestas, pero son muy, muy interesantes. Por ejemplo, los lagos de Chapultepec atraen al 60% de los visitantes que van al bosque de Chapultepec. Es decir, ni el zoológico ni los juegos mecánicos atraen tantos visitantes como los lagos. Quiere decir que la gente los valora realmente, los tiene en una alta estima. Son muy importantes para el visitante del bosque de Chapultepec. Y curiosamente, las actividades que más valoran son el simplemente ir a caminar, el relax de darse la vuelta en este entorno tan agradable, o ir a correr, que también a mucha gente le fascina correr alrededor del lago, llevar a los niños a dar la vuelta o a jugar.
pasear la mascota, como decíamos, y por supuesto remar es una de las actividades más socorridas. Es una diversión totalmente familiar, ya que casi el 70% de los visitantes son familias, es decir, un 30% son individuos que agarran por su cuenta, pero 70% es una diversión familiar, cosa que es muy importante en este entretejido de la sociedad mexicana. La sociedad sigue siendo algo muy importante y en familia se disfruta uno muchísimo la visita a los lagos de Chapultepec. Ahora, de los 3 lagos, pues siempre hay sus preferencias. Casi 70% prefieren el lago Viejo en la primera sección. El 30% prefieren la segunda sección, el lago Mayor de la segunda sección. Y pobrecito, el lago Menor casi nadie lo visita, casi nadie va a verlo. Hay razones, está muy abandonado, frecuentemente tiene muy poquita agua, pues a veces huele mal, pues no es muy atractivo desafortunadamente, es el que requiere más atención y por ello pues la gente no lo visita. También tiene que ver que está un poquito más lejos y la gente no tiene acceso tan fácil a este. Muy bien. Pero ¿qué es lo que más atrae de los lagos? ¿Qué es lo que gusta? Bueno, pues la belleza escénica, interesantísimo. La belleza escénica, pero acompañada de que la gente se percate de que hay vida. Y bueno, pues lo que más se percata a la gente de que hay vida es porque pues hay aves acuáticas, hay patos, hay gansos, hay cisnes, y peces, que esos pues también hay una buena cantidad de ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que no les gusta? Lo que les comentaba hace ratito. El color verde intenso del agua no les gusta. Las natas verdes que se forman en la superficie tampoco les gusta. La presencia de basura, que pues en gran medida el visitante es el que origina esta basura, porque pues hablamos de bolsas de plástico, de botellas, etcétera, ¿sí? El mal olor que a veces se presenta, y bueno, pues un término muy ambiguo porque dicen que no les gusta la contaminación, sin dar mucha información acerca de a qué se refieren con ellos, ¿sí? Pues la mayoría de los visitantes sí sabe que hay vida en los lagos, pero desconocen qué son. Cosa que es interesante porque pues, les atrae, porque hay aves y peces, bueno, pues por lo menos ya sabes que eso hay, ¿no? Pero incluso casi una tercera parte dice que seguramente son parásitos lo que hay en los lagos. Muy bien, ahora, la mayoría de ellos considera que el contacto con el agua de los lagos es perjudicial para uno y para nuestras mascotas, o sea, cosa que es bien importante, ¿sí? Y hablan de que no se puede beber, dan infecciones estomacales, sale salpullido o te da alergia en la piel. Eso es lo que nos platican los visitantes de los lagos de Chapultepec. Pero estos problemas y lo que no les gusta, ¿de dónde deriva? ¿Cuál es la problemática que realmente aqueja a estos lagos tan icónicos? Bueno, pues la respuesta está en una sola palabra, muy simple de mencionar, muy difícil de combatir. Es la eutroficación o a veces mencionada como eutrofización. Pero también está la introducción de especies exóticas. Y esto va mucho en función de una cuestión característica que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se dictó el uso, el cual tendrían estos lagos de Chapultepec, se les clasificó como para actividades recreativas de contacto secundario, es decir, es un uso en el cual hay una cercanía con el agua, pero no hay contacto directo con esta. Por ejemplo, pues están en la lancha, no tienen contacto con el agua. Sin embargo, como ustedes ya vieron claramente en las fotografías anteriores, pues en realidad el usuario y las mascotas, claro que tienen un contacto primario con el agua. La gente se moja, la gente se cae. Yo he visto gente lavándole las manos y la cara a los niños con el agua de los lagos. Entonces, bueno, o sea, la gente hace un contacto totalmente directo con el agua de los lagos, lo que es apremiante tomar en cuenta, pues, para tener las medidas necesarias de seguridad para los diferentes usuarios.
Las mascotas son las peores porque no solamente se meten al agua, sino que se beben el agua de los lagos. Muy bien, pues vamos a este problema de famosa eutroficación. ¿Qué es esta eutroficación? Bueno, pues nos dicen que es el enriquecimiento excesivo en nutrientes y entiéndase en nutriente un fertilizante, lo que le pone el agricultor a su cultivo, al maíz o al trigo, lo que esté cultivando, esos elementos que le agrega para que crezcan muy bien y muy verdes, lo que las abuelitas y las mamás le ponen a sus plantas, a sus flores para que crezcan muy bonitos. Eso es igual en un sistema acuático. Cuando ponemos estos fertilizantes, tiene el mismo efecto. Fertiliza, crece, hace que se den muy bien las plantas. Pero en el caso de los lagos de Chapultepec, estas plantas son muy chiquitas, son microscópicas, son algas o microalgas, no son grandotas como el maíz o los árboles, no, no, son muy pequeñitas. Pero bueno, estas al recibir este fertilizante, pues crecen muy bien y entonces es lo que da esta coloración verde tan intensa. Es la gran cantidad de estas algas que reciben con mucho gusto esta dotación de nutrimentos, ¿sí? Pero claro, a partir de esto también encontramos que el acúmulo de estas algas genera natas, forma natas que no se ven muy agradables. Enturbian el agua, no se puede ver. Si se fijan bien, cuando ustedes van a Chapultepec, prácticamente no tienen transparencia el agua y tienen mal olor. El sol hace que se pudran y tengan mal olor, ¿sí? Como son muchas, pues también se mueren, viven relativamente poco y se van al fondo. Y entonces en el fondo se descomponen y pueden generar condiciones que se acaben el oxígeno del agua. Y si se acaban el oxígeno del agua, los peces que habitan en esta, pues tampoco pueden respirar y se mueren, al igual que otros organismos. Entonces, esto es una situación grave. Pero además, con su actividad durante el día, pueden llevar a que se forme amoníaco. Ustedes saben que el amoníaco los ponen las mamás para limpiar los pisos y desinfectarlos. Entonces, es muy tóxico. Y este tóxico también puede afectar a los peces y a otros organismos. Incluso dentro de estas algas que crecen mucho con el fertilizante, algunas pueden generar toxinas. Ellas las generan para competir con otras algas, pero esas toxinas se ha probado que pueden ser dañinos en el hombre, en el ganado o en las mascotas. Entonces hay que tomarlo esto muy, muy en cuenta. Y por supuesto, como tenemos estas condiciones, todo el ecosistema se ve afectado. Y por supuesto, la biodiversidad de ese sistema disminuye. Voy a ver cuál es entonces la causa de la eutroficación que está afectando a estos lagos. Pues bien, esta eutroficación es producto de que en el agua negra, esa agua que está alimentando la planta de tratamiento de aguas residuales, viene, pues como son aguas negras, aguas grises, viene de los baños, viene de la regadera, viene del alcantarillado, tiene mucha materia orgánica. Y esta materia orgánica, aunque entra en la planta de tratamiento, esta planta de tratamiento está diseñada para que se quite esa materia orgánica, se degrade, se consuma. Pero al consumir esta materia orgánica, tenemos un problema grave, que es que se convierte en sus componentes más simples, entre los cuales se incluyen los fertilizantes. Entonces, esta materia orgánica que se queda aquí genera que bacterias y otros organismos que son los que están trabajando esta materia orgánica se acumulen y se van al fondo formando lodos, y de ahí pues hay que hacer algo con ellos. Pero bueno, nosotros continuamos el camino, el efluente de esta planta de tratamiento de aguas residuales. Ya es agua tratada, ya no tiene materia orgánica, tiene muy poquita materia orgánica, pero sale enriquecida en fertilizantes. Si ustedes vierten esta agua en los lagos de Chapultepec como muy rica en fertilizantes, pues las algas los toman para crecer abundantemente. Y entonces es lo que hace que se vean totalmente verdes estos lagos. Como ya comentamos,
el crecimiento excesivo forma natas, algunas se van al fondo, se mueren, se van al fondo, y al descomponerse en el fondo, vuelven a liberar ese fertilizante que tenían en la materia orgánica. Entonces es un círculo vicioso. Entra fertilizante, se consume en formar muchas algas, las algas se descomponen, se vuelven a generar estos fertilizantes que vuelven a quedar disponibles para las algas. Esto es un círculo que no tiene fin. Bueno, vamos al siguiente problema que nos encontramos. Ay, ahí no se deja. Ahí está, perdón. Ups, perdón, se tardó un poco. Una disculpa. La introducción de especies exóticas. Ese es otro de los problemas que vemos en nuestros lagos de Chapultepec. Cuando uno introduce especies que no son características o normales de un cuerpo acuático, pues generan efectos comúnmente negativos, van a competir con las que están ahí viviendo, van a comérselas, o sea, generan alteraciones serias. Entonces, no es muy deseable. En el caso de los lagos de Chapultepec, pues bueno, se ha llevado a cabo la introducción de tilapias y de carpas, que son especies exóticas, son especies que no son nativas, vienen de África y vienen de Asia, son totalmente nuevas, ajenas a nuestros sistemas acuáticos en México, ¿sí? Y bueno, pues uno dentro de la población también ha tenido que ver con parte de este problema. ¿Por qué? Pues porque los papás somos muy dados a comprarle las mascotas a los niños. Y pues bueno, en diciembre viene y le piden a Santa Claus que les regale la tortuga, la rana o algún pececito, ¿sí? Pero pues ya para enero, febrero ya me aburrió, ya no la quiero, ya la quiero desfratarme de ella. ¿Y qué es lo que haces? Bueno, pues uno, pues obviamente no quiere que el niño se ponga muy triste y entonces vamos a llevar a la tortuguita con sus amiguitas que están en el lago de Chapultepec. Y entonces va uno y lo libera. Y así ha sucedido a lo largo del tiempo por muchos años, de tal manera pues que se han ido introduciendo este tipo de especies en los lagos de Chapultepec. Pero claro, la más importante y la más impactante fue que en los 80s la Secretaría de Pesca tuvo la idea de introducir estas carpas y tilapias para fomentar una actividad más en los lagos de Chapultepec, la pesca deportiva. Y entonces, bueno, pues por 15 pesos sacaba uno su permiso de pesca, ¿sí? Y se iba uno a pescar a los lagos de Chapultepec. Pero bueno, pues, ¿qué hizo? Pues llenar de tilapias y de carpas los lagos de Chapultepec. Muy bien. Y entre los problemas que esto ha generado y que ha causado mucho revuelo a últimas fechas, se ha dado en varias ocasiones en los últimos años, ha sido el reporte de tremendas mortandades de peces, sobre todo en el lago mayor de la segunda sección, ¿sí? Y bueno, pues hay muchas opiniones encontradas, ¿sí? Una de ellas es que la contaminación amenaza a estos peces. Hay otras respuestas que se han dado que dicen que es la fuga de agua de la planta de tratamiento de aguas residuales, es la causa de la muerte de estos peces. Y pues bueno, por ahí también se dice, esta me la encontré, conste, no soy yo el quien lo dice, conste, ahí está la referencia para que no piensen que soy yo el que lo estoy mencionando, pero dice, los héroes de la Secretaría de Medio Ambiente ya salieron a aclarar el asunto y esto fue lo que explicaron. Resulta que todos los peces que han muerto pertenecen a dos especies, la tilapia y los charalitos, ¿sí? Pero en el caso del lago de Chapultepec, en realidad estas son dos especies invasoras y eso lo vamos a discutir un poquito más adelante, ¿sí? Tal como lo señala la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que si ahorita nos está escuchando el doctor Carlos Galindo, se va a jalar los pelos, ¿sí? Así que debido a factores ambientales, la sobrepoblación, la inexistencia de depredadores naturales y otros factores fueron los responsables detrás de la muerte de estos pececitos en el lago de Chapultepec. Bueno, la verdad es que las causas pueden ser varias. Nosotros tuvimos oportunidad de probar algunas. Efectivamente, cuando hay una
cantidad muy elevada de peces en un espacio muy pequeño, puede darse el caso de que se acabe el oxígeno y puedan morir asfixiados. Sí, sí se puede dar, claro. Pero también es cierto, nosotros lo comprobamos que por lo menos en una ocasión lo que pasó fue que, ¿se acuerdan que les platiqué de que se formaba amoníaco? Pues bueno, cuando es muy intensa el sol y bueno, no les voy a platicar la razón química, pero el chiste está en que se forma amoníaco. Y el amoníaco es muy tóxico para los peces y entonces no es que se acabe el oxígeno, sino que el amoníaco no los deja respirar y mueren. Entonces, esta es otra de las causas potenciales de que se mueran. En general, la mayoría de los que se han muerto realmente son de la especie de tilapia. ¿Ok? Muy bien. Pero bueno, partiendo de estos dramas que se han armado acerca de la mortandad de peces, ¿hay soluciones? Bueno, pues la primera de ellas, y que es la que realmente atacaría la razón del problema fundamental de la eutrofización, pues es modificar el tipo de agua que entra a los lagos, con la que se alimentan estos lagos de Chapultepec. Y si se recuerdan, pues bueno, acuérdense que había una propuesta de una nueva planta de tratamiento para solucionar este problema. Que lo va a solucionar o no, no lo sé, porque, bueno, pues ahora que se echa a andar veremos qué características son las que se ven. Pero es muy importante que se reconozca primero qué es lo que se quiere o cómo quieren que sean estos lagos de Chapultepec. ¿Queremos que sean una alberca transparente donde la gente pueda nadar? ¿Realmente esto es lo que queremos de estos lagos o qué es lo que queremos? Y en función de lo que queremos es que se puede decidir qué es lo que requiere, si la planta de tratamiento es o no la solución o qué otras alternativas tenemos. Y para eso es muy importante que exista una colaboración entre autoridades responsables del bosque de Chapultepec y la comunidad científica. Pero bueno, dejémonos de cosas tristes. Vámonos, les quiero presentar el tesoro escondido que hay en las aguas de los lagos de Chapultepec. Bueno, déjenme que les platique. Lo que cuentan ustedes son estas joyas de la biodiversidad mexicana, lo que el doctor Carlos Galindo de la Conavio apadrinó como los 4 fantásticos. Aquí los tenemos en unos esquemas presentados por el doctor Chapul, que amablemente nos va a platicar sobre cada uno de estas joyas que tenemos en nuestros maravillosos lagos de Chapultepec. ¿Sí? El primero de ellos son estos. Pez que se nombró como que era invasor, perdón, no es invasor, es un pez nativo y endémico, solamente existe en esta parte del mundo, en lagos y lagunas del altiplano del centro de México. Es decir, es típico de nuestras aguas de aquí del centro de México. ¿Cuál va a ser invasor ni que nada? ¿Sí? Es endémico, es importante que conservarlo. Es un pececito blanco con una raya lateral color plateado, 6 a 12 centímetros, desde que los habitantes del antiguo lago de México ya tenía su nombre, Istamichin, que quiere decir Istac blanco, Michin, pescado, pescado blanco, y siempre está consumido, frito, asado, haciendo unos tamalitos con epazote y su chilito, ¿sí? Y ha sido siempre muy apreciado por su carne blanca y delicado sabor. Nuestra segunda joya, el acosil. Ese es un pequeño crustáceo, una especie de camaroncito. También es endémico de lagos, ríos y canales de la Ciudad de México y Estado de México. En su coloración café clara a oscuro de unos 4 centímetros, su nombre náhuatl, acuitzil, que quiere decir que se retorcía cuando lo sacaban del agua, ¿sí? También se consumía desde tiempos prehispánicos en tacos, también en caldo, unos tamalitos de acosil. El emblemático ajolote es una especie también endémica, ¿sí? Es un anfibio endémico, habitante de lagos y canales de la ciudad y del Estado de México, de coloración oscura, alcanza unos 13 centímetros, está protegido, es una especie protegida, está en peligro de extinción. Es una especie que se conoce como neoténica, es decir, que en su desarrollo larval
ya no llega adulto, ya no llega a convertirse en una salamandra adulta, sino desde que se queda como larva acuática y así puede reproducirse. Es toda una joya de la ciencia, ¿sí? Su nombre náhuatl, Axolotl, que quiere decir Atl Xolotl, monstruo, monstruo de agua, ¿sí? Que está consumido desde tiempos prehispánicos igual, especie de tamales o en caldillo, y medicinalmente se ha empleado siempre para curar enfermedades respiratorias. Y finalmente, el mezclapique, ¿sí? Otro pez endémico de lagos, lagunas y ríos de la Ciudad de México y Estado de México y de Hidalgo. Las hembras de color verde, olivo, amarillo y los machos de negro, ¿sí? Tamaño pequeño, 5 centímetros. Igual su nombre náhuatl de michin, pescado, ¿sí? También se conoce como mezclapique, chegua o sardinitas. Y también se consumía desde tiempos prehispánicos, asados, tostados, en mole, también en tabalitos. ¿Ok? Entonces, estas 4 joyas, todos estos 4 fantásticos, eran habitantes típicos del antiguo complejo lacustre de la Cuenca de México. Y aunque en esta padrísima ilustración se vea azul este lago, ¿ustedes creen que estos lagos fueran así azules? Claro que no. Por supuesto, nunca fueron azules. Pero la siguiente pregunta es, ¿y cómo llegaron estos organismos desde este lago, este complejo lacustre de la Cuenca de México? ¿Sí? Por un lado, pues apoyamos a que el lago Viejo sí era originalmente un cuerpo natural que después fue modificado, pero ciertamente su presencia en el lago Mayor y Menor ha sido por introducción, ¿sí? Pero de ninguna manera podemos considerar como invasores. Son nativos, endémicos y tenemos que protegerlos. Por eso yo me hago esta pregunta. ¿No sería fabuloso que además de contar con un sitio de recreación y educación ambiental en un ambiente seguro para los visitantes y sus mascotas en la Ciudad de México, se garantizara que los lagos de Chapultepec constituyeran un hábitat acuático que, siendo representativo de la cuenca lacustre de México, diera refugio y protección a algunas de las especies emblemáticas de la biodiversidad de aguas continentales mexicanas? Yo digo que sí. Y pues con esto me despido de ustedes agradeciendo muchísimo a Probosque por la invitación, a la Conavio, el doctor Carlos Galindo, por todo el apoyo recibido, a CONACYT a través del Fondo Mixto CONACYT Gobierno del Distrito Federal, que nos permitió hacer estudios científicos en los cuales está basada esta presentación, y por supuesto a la UNAM en la FES Iztacala y a mi grupo de investigación que estuvimos metidos en esta investigación. Muchísimas gracias y estoy abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Hubieron algunas preguntas que en realidad fueron respondidas durante el transcurso de la plática. Una de ellas, bueno, 2 fueron respondidas y esta, por ejemplo, dice, ¿considera que la contaminación del agua inicia en la época virreinal? Sí, claro que sí. O sea, nosotros comenzamos a modificar las características del agua desde que el hombre se asienta junto al agua, ya sea en los ríos, en los lagos. Y yo digo que los ríos y los lagos son mágicos, porque uno tira la basura ahí y por obra de magia desaparece, ya se lo llevó el agua y desaparece. Entonces uno cree que justamente el agua es mágica y no tiene ningún impacto desapareciendo todo. Entonces, por supuesto, desde que el hombre es hombre, ha contaminado el agua. Pero claro, ¿de qué depende? El agua tiene una capacidad autodepuradora a cierta cantidad de contaminantes que depende también del volumen del agua y otras características. Cuando sobrepasamos esa capacidad depuradora es cuando comenzamos a ver que se deteriora la calidad del agua. Pero la contaminación, y específicamente la orgánica, es la primera contaminación que el hombre en su desarrollo ha generado sobre los cuerpos acuáticos. Claro. Hay muchos comentarios de felicitaciones. Muchas gracias. Y también, por ejemplo, aquí nos preguntan cómo se pueden controlar la cantidad de peces en el agua. Eso es muy interesante. De hecho, pues una de las propuestas que se busca hacer aquí es justo sacar las especies que son exóticas, esas tilapias y carpas que mucha gente le encantan, pero que sí son componentes exóticos, son componentes
fuera del lugar de ahí, hay que rediarlas. O sea, no queda más que sacarlas con red. ¿Por qué? Podríamos intentar sacarlas con otros métodos más dramáticos, como pueden ser envenenarlos o como puede ser con electropesca, pero no queremos dañar a los peces que sí queremos que se queden ahí. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿por qué tenemos tantas carpas y tilapias, en especial de estas últimas? Porque la especie se comienza a reproducir de edad muy temprana y se reproduce muchísimo, y así es como ha invadido muchos sitios. Entonces, está en la naturaleza del pez. Periódicamente permite que en el lago mayor echen pescadores profesionales, echen redes y saquen estos organismos, ¿no? Pero no hay una campaña como tal, pero así es como tendríamos que hacerlo. Ok. También nos preguntan, ¿qué considera ustedes prioritario para estudiar en los lagos urbanos de Ciudad de México? Bueno, lo primero de ellos es, uno, conocerlos, así como hicimos, para conocer sus características, cómo están, cuál es su problemática. Dos, en este caso, conocer la biota es fundamental. Y tres, porque esto nos va a permitir diseñar políticas que sean realmente, que repercutan en un beneficio del ambiente. Por ponerles un ejemplo, hasta ahorita las medidas que se han tomado han sido, por ejemplo, se ve muy verde, se ve la nata, vamos a poner algicida. Y efectivamente, ustedes ponen algicida, matan esa capa de algas que se va al fondo y aparentemente en un momento, una semana, 10 días, se ve más transparente el agua porque justamente mataron las algas, no nada más las algas, también muchos organismos se murieron con eso, pero se van al fondo, se descomponen, liberan fertilizantes y vuelve a esto. Entonces, a los 15 días vuelven a tener el mismo problema. No es una solución, es un paliativo, por ejemplo. Entonces, sí necesitas estudiar la raíz y cómo están las características de los cuerpos acuáticos para establecer una política de cómo puedes atacar el problema de raíz para componerlos, digamos, para poder restaurarlos. Ok. Nos preguntan si se tiene alguna evidencia de afectación de toxinas de microalgas en la población. Bueno, tenemos medida la toxina en los lagos. Sí hay la especie que la produce, las cepas que están ahí sí producen, cambia a lo largo del año, la cantidad cambia. Sin embargo, afortunadamente, la concentración que hasta ahorita hemos medido es relativamente baja. No tenemos un seguimiento porque habría que hacerlo con médicos de la mano, pero, por ejemplo, sí hemos tenido quejas de gente que le da escozor, que le da cierto grado de salpullido, pero no sabemos si es específicamente por la toxina u otra causa, que se asolió demasiado y pues por eso le pasó, entonces no quisiera llegar. O sea, sí la tenemos ahí y hay un riesgo potencial, especialmente, como les decía, para los perros que se meten al agua, porque sí se la beben. Entonces, cuando hay mucha toxina e ingieres el agua, sí hay un riesgo de que les haga daño, pues, ¿no? Claro. Nos preguntan también si sería factible convertir uno de estos 3 lagos en un vaso regular que inyecte el agua de lluvia al subsuelo de la ciudad. De hecho, la idea, mira, el problema de los Convertir lagos... uno de estos 3 lagos. Sí, sí, perdón que te interrumpí. ¿Y si ¿Sí me es esos explica? lagos? Ajá. Bueno, O sea, convertir alguno de ellos en un vaso regular. a ver, un vaso regulador es cuando recibes agua en exceso y lo que haces es retenerlo para que no tengas una inundación posterior. En este caso, no es el fin de estos lagos. Como el objetivo es recreativo, en realidad aquí, y el problema fundamental que han tenido los lagos a partir de que hay problemas de abastecimiento de agua en la Ciudad de México, es que pues no hay suficiente agua para mantenerlos llenos los tres. O sea, lo que quieres es tener agua, pero bueno, no se da abasto. Entonces, por eso es que primero se llena el lago Viejo, que es el más visitado. Si sobra agua, se lo echan al mayor, y si sobra agua, se va al menor. Por eso es que el menor casi nunca tiene. La planta por lo menos el diagrama que se publicó de la planta de tratamiento nueva, incluía que
al haber una mayor cantidad de agua de entrada a la nueva planta, una parte de esta agua tratada se iba a ir para reinfiltración al manto freático, eso sí, ¿no? Pero todavía no está la planta aparentemente funcionando, entonces pues no se puede todavía hablar de que vaya a haber una recarga, pero para los lagos en realidad su función es prioritariamente recreativa. Entonces no creo que se vayan a utilizar para recarga de acuífero. Bueno, cuando se fracturó el lago Mayor, seguramente el agua fue a parar al manto freático, pero bueno, no era la intención original, ¿no? Ok. Siguen entrando preguntas. Nos preguntan si se ha detectado la presencia de Plecostomus en No, alguno. Ok. no, afortunadamente Plecostomus por lo menos, o por lo menos no ha sido en un número suficiente como para que lo hayamos podido detectar, ¿no? Entonces, no, todavía Plecostomus no, que sería, bueno, no es raro, porque efectivamente es uno de los pececitos que compra uno normalmente para el acuario y que cuando ya no lo quiero voy y lo echo a cualquier lado, ¿no? Pero no, afortunadamente todavía no. Ok. Las aves que vemos en los lagos, como las garzas, patos, incluso se ha visto un pelícano, ¿cómo influyen en el ecosistema del lago? Fíjate que es una pregunta bien interesante. Como son lagos recreativos y lagos urbanos, en los lagos urbanos se busca eliminar lo que es la vegetación litoral para darle facilidad al usuario de acceso al lago. Un humedal muy característico tiene toda una parte de vegetación litoral periférica que da comida, lugar de nidación y protección para muchísimos organismos, entre ellos las aves. Entonces, cuando tú remueves esta vegetación litoral, le quitas una función muy importante al humedal. De hecho, se podría plantear, digamos, el que se hiciera una zona muy ubicada y de acuerdo, por supuesto, a las autoridades, de ver si puedes retomar y recuperar una parte de esa zona vegetada con estos juncos, esta vegetación que permitiera favorecer un poquito más a las aves. Ahorita las aves lo que buscan es refugio en las islas que tienen vegetación, ¿no? Ahora, estas contribuyen, por supuesto, a todo el ecosistema. Claro. Y por supuesto que son bienvenidas porque forman parte de que te ayuda a mantener todo el ecosistema, ¿no? Pero si puedes favorecer eso, sería algo muy importante. Ok, también nos pregunta, una persona nos platica un caso en León que tienen un humedal y junto a este humedal están construyendo un megaproyecto que afecta a los flujos subterráneos que alimentan al humedal. Dice que no han podido frenar legalmente la obra, pero que ya son evidentes las afectaciones, como los tules que están en deterioro, la flora y fauna. Y lo que él pregunta es allá, es Ivette Leiva, pregunta, en su experiencia, ¿hay deterioros irreversibles o es posible rehabilitar los humedales urbanos? Bueno, no, o sea, hay que tomar en cuenta algo que es bien importante. Siempre podemos revertir algo desde el punto donde estaba, o sea, no podemos echarlo más atrás, ¿no? Ahora, si de plano lo termina por sacar todo, va a ser muy difícil y muy caro sobre todo. O sea, el problema de la restauración es el dinero que hay que invertir para restaurar. O sea, siempre es mejor prevenir que restaurar. Si ya no tienes esta opción, pues va a haber que meter muchísimo dinero y voluntad política, social, para que pudiera esto restaurarse. Lo ideal es hacer ver a desarrolladores que están de un lado cuál es el beneficio y que la sociedad de alguna forma exprese su deseo de mantener ese sitio, pues porque le resulta en un sitio de recreo, en un sitio atractivo que no quieren que se elimine porque se desarrolla pues el complejo de tiendas o de edificios o lo que sea, ¿no? O sea, Claro. pero sí, o sea, todo se puede restaurar hasta cierto grado y entre más deteriorado está,
más caro te resulta el irte para atrás. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa el día que vayas a que se vaya a exterminar la última ballena gris? Aunque quieras hacer un plan de restauración, ya no va a haber manera de tener ballenas grises. Entonces, hay cosas que ya no recuperas, ¿no? Cosas que sí. Afortunadamente, por ejemplo, si nosotros eliminamos porque fuera que pasara algo y se quitara todos los charalitos de Chapultepec, podríamos reintroducir la misma especie porque afortunadamente todavía sobrevive en otras partes, entonces podemos llevar y mantenerlos ahí. Pero si ya no existiera, pues no podríamos hacerlo. Claro. Eh, pues sí, siguen cayendo más y más preguntas. Ya Venga, se nos aquí estamos para está, eso. claro. Por ejemplo, nos preguntan, ¿qué oportunidad hay de mejorar esas aguas a través de la vegetación como ocurre con las piscinas naturales? Ok. Sí hay sistemas de tratamiento de aguas residuales que sí funcionan a través de lo que llaman humedales artificiales. Sí, sí se podría hacer. El problema está en que la mayoría de estas zonas de humedales artificiales, para que tengan una eficiencia buena, necesitas varias hectáreas para tenerlas, para que sea funcional el tratamiento. En el caso de los lagos de Chapultepec, veo un poquito complicado que pueda montarse una zona, no digo que es imposible, y se podría buscar un sitio y poder hacerlo, ¿no? Pero de primera mano va a ser más sencillo, quizá, el que se busque la solución de disminuir nutrientes directamente en planta que el establecer toda una zona de humedales en un espacio que de Chapultepec. Yo estaría, pero encantado de que sí se pudiera hacer, ¿no? Pero bueno, aquí sí es cuestión de las autoridades del bosque y de los presupuestos disponibles. Claro. Y aquí también nos están preguntando ya 2 veces Uh -huh. que, qué se está haciendo para proteger al ajolote. No hay una política ahorita de protección de la biota en los lagos, desafortunadamente. O sea, es una especie, como dices tú, protegida por ley, pero pues bueno, desafortunadamente no hay todavía ninguna política, digamos, en los lagos. Ahora, estos ajolotes sobrevivieron en los lagos sin que se les metiera mano de alguna forma. O sea, ahí estaban de forma natural y ahí están. Podemos atestiguar que por lo menos en el lago Viejo se reproducen porque hemos encontrado pues las pequeñas larvitas. Entonces, lo ideal es que se montara un programita que son simples, que favoreciera la reproducción del ajolote y, como les decía en mi pregunta final de la presentación, que se vieran estos lagos como un sitio donde puede conservarse estos organismos que son tan icónicos de México, todos endémicos, muchos de ellos protegidos, y los que no están protegidos es porque todavía no se norma, pero que deberían estar protegidos. Entonces, eso, y eso tú lo puedes hacer tratando de controlar un poco el grado de tan eutrófico al que se ha llevado a los lagos. Ok. Pues creo que ya hay muchos comentarios de felicitaciones, doctor. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya con esto nos vamos. Les agradecemos a todos los que nos escucharon. Les recordamos que vamos a estar anunciando más webinars en nuestras redes. Y también les recordamos que tenemos productos con causa como este que estoy usando, que la verdad están bien padres. Y los pueden encontrar en chapultepec.org.mx. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión y sobre todo a usted, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tienen mis correos electrónicos, lo que se ofrezca, o si no, vía Probosque, con todo gusto contestaré lo que pueda y con mucho gusto. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.